Entonces, ciencias afines o que están vinculadas, aliadas, amigas de la psicología social. Y tenemos primero una imagen. ¿Quién me dice qué significa esta imagen? ¿Qué mensaje le da? De comunicación, de poder interactuar, Ajá, muy bien, hay Los interacción. pensamientos de que dan diferentes opiniones. Ajá, por los colores, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, son diferentes pensamientos, opiniones, grupos, sin embargo hay la libertad de expresión y de ser, libertad de ser de cada uno. Perfecto, una imagen nos puede decir muchas cosas, por eso estamos en el tiempo de la comunicación visual, comunicación a través de imágenes. ¿Qué tenemos acá? Pues existe la psicología de los grupos, ¿sí? Esta materia, psicología social o de grupos, es lo mismo, va a estar relacionada con todo lo que es técnicas dinámicas de los grupos. Por eso también trabajamos con dinámicas. Es una materia también práctica. Práctica sin irnos afuera al campo. Podríamos hacerlo tal vez para un proyecto final. En tanto, nuestro grupo de estudio somos nosotros mismos. ¿Ya? Y esta es parte 1, porque tendremos la parte 2 en quinto semestre con otra materia similar, hermana, que se llama teorías y procesos de grupos. Entonces, aquí vemos un poquito más el aspecto teórico. Estas ciencias estudian los grupos, ¿sí? Quieren ver las características de los individuos que la forman, cómo el grupo ha servido de contexto para generar un cambio en las personas. Entonces, estas materias son ramas de la psicología general, sea la psicología social, sea la teoría de grupos, son ramas que se interrogan acerca del comportamiento de las personas dentro de los grupos, cómo funcionan los grupos, cómo van avanzando los grupos. Su objeto de estudio es esto, los grupos particularmente pequeños, aunque también estamos llamados a ver lo que decíamos en antes, las grandes sociedades, las culturas, los ambientes en general, las ciudades. ¿Por qué no hablar de cultura europea, cultura ecuatoriana, cultura quiteña, lo que decíamos en antes, cultura latinoamericana, cultura andina, nosotros somos andinos, ¿sí? Entonces, todo ello es cultura serrana y cultura costeña, tiene sus diferencias, todo ello. Entonces, los procesos y dinámicas sociales son parte de la psicología social. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Analizar procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico, ¿sí? ¿Cómo interactúo? Por ejemplo, hoy nos cayó la noticia, hoy clases virtuales y no vamos a universidad. Para alguien significó alegría, alivio, mejor, estoy en casa, tengo mejor mis materiales, no dejo a mi hijito, no gasto pasaje, alguien decía también. En cambio, otras personas, ay, qué pena, no encontré mis compañeros. O sea, influye la realidad, que tal vez vuelve el COVID, no sé, influye en nuestras acciones y en los estados de ánimo. ¿Sí? Entonces se interesa por los procesos, la percepción, la motivación, la atención, como indica acá la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, los sentimientos, la conciencia, la inconsciencia que tenemos las personas. Desde la sociedad, cómo influyen. Todos los seres humanos formamos parte de muchos grupos. Ya vamos a hacer ese taller sobre nuestros grupos. Contribuyen a conformar nuestra personalidad, nuestras creencias y actitudes. O sea, nosotros somos el fruto de la sociedad. Soy el fruto de mis padres, la herencia que traigo de mi familia. Hablando de genes, de físico, ¿no? Hablando inclusive de carácter, temperamento. Pero también soy el fruto de mi contexto social. Si siempre, antes les hice la pregunta, ¿quiénes han ido a vivir en otro contexto? Creo que casi nadie, solo Jennifer y mi persona. Entonces siempre he crecido, he vivido, he aprendido mi realidad, mi pueblito, mi ciudad, mi barrio, mi casa. Y no, como no he recibido la influencia de otra sociedad, otra cultura, otra lengua, otra forma de vivir, tal vez tengo solamente esto. Y es a veces difícil adaptarse a otros diferentes contextos que hay. Les ponía mi ejemplo y el de Jennifer. ¿Ya? Entonces, actúa de forma individual, en el sentido que el ser es individual frente al grupo y como miembro de un grupo. También depende el rol. O sea, por ejemplo, en mi caso, llevo el rol de profesora.
Ya, Bárbara me alzó la mano, ya le vamos a dar la Sí, palabra. disculpe, licenciada, es que si es que está compartiendo en pantalla completa no se ve porque aún se ve la carátula. Al menos a mí me sale solamente. Ay, ya. Vamos a vernos. Entonces, ya sé lo que pasó. Porque cuando las últimas veces, qué pena, ¿no? A ver, voy a compartir. ¿Ahí se ven? ¿Se está viendo allí? Si es que le cambia No, de profesora, diapositiva. solo se ve el email. Ya, voy a dejar de compartir. A ver, dejo de compartir. Creo que no me acepta cuando pongo presentación, dejar pasar. Se queda en la primera. Entonces voy a ponerle sin modo de compartir. Gracias por decirme, era que me digan más antes, desde que iban viendo. A ver. Yo pensaba que era mi internet, por eso ya no le dije nada. Ya, un ratito. Vamos a ver. Ya. A ver, vamos a verle ahí. ¿Ustedes están ya? ¿Ahí sí se observa? No, ¿Se está observando? No, ¿qué se observa ahorita? la carátula. Solo la primera hoja, la de las clasificaciones, las ciencias afines de la psicología solo se hace de. Ya. Muy bien. A ver, voy a pausar otra vez. Listo, a ver. Otra vezcita. Es que ahora con el Zoom creo que se movió. A ver, vamos a ver. Allí la otra diapositiva. ¿Sí? Ahora sí. Ahí sí, profesor. Esta es la parte donde les explicaba de las dos asignaturas, psicología de los grupos, dinámicas de los grupos, que estudia y como ramas, y el objeto de estudio, que son los grupos pequeños. Avanzamos, vimos los procesos y dinámicas. ¿A qué se refiere esta psicología social de grupos? ¿Sí? Que analiza, que estudia y cómo cada persona es el fruto de lo que ha vivido, de lo que ha crecido. ¿De acuerdo? Y estaba yéndome a esta diapositiva, que ya entramos propiamente en cuáles son las ciencias afines de la psicología social, ¿ya? Y vemos que la psicología social no está sola, es una ciencia muy ligada a muchas disciplinas. Y como es una ciencia nueva, se diría hasta que es el fruto de varias ciencias. Por ejemplo, en realidad yo la coloco particularmente, es hija de la psicología general, que está aquí, ¿sí? Y de la sociología, por eso están resaltadas en celeste. De la psicología y sociología nace la psicología social. 1. 2. Ambas son eminentemente sociales, por tanto derivan de la filosofía. Aquí no está escrita la filosofía, porque la filosofía es madre de todas las ciencias. La filosofía enseña el pensamiento en general. De la filosofía se deriva justamente la psicología, que por siglos ha venido siendo objeto de estudio, aunque por muchos siglos psicología no era considerada una ciencia, porque se creía que solo lo tangible, lo que toco, lo que veo, es ciencia. O sea, más fácil, obviamente, es decir ciencias a las ciencias exactas. A la ciencia que no veo, la psicología, el pensamiento, los sentimientos, la afectividad, el razonamiento, se llevó mucho tiempo en ser aprobada como ciencia. En muchos experimentos que hacían, por ejemplo, en el tiempo de la guerra nazi, cogían a los reclusos para abrirles el cerebro y decían, a ver, quiero ver qué encuentro ahí. Y pues sufrieron muchas atrocidades estas personas, ¿ya? Entonces la psicología de pocos años, como hemos visto en la línea del tiempo, la psicología se abre también al campo social y ya no es que estudia un individuo, sino que el grupo. Entonces viene en relación con las ciencias políticas, la economía, la comunicación, la geografía, la historia, el derecho, la pedagogía, como antes les mencionaba. Aquí tenemos entonces casi como un mensaje en imagen que ustedes me podrían decir qué representará esta imagen. ¿Qué querrá decir esta imagen? Voy a agrandar. ¿Qué mensaje tiene esta imagen? Cultura. Cultura. ¿Qué más? Diversidad. Muy bien, diversidad, porque vemos tantos rostros, tantas personas, tantas culturas. Y lo que está en primer plano, ¿qué nos quiere decir? Una investigación, profe. Muy bien. En la otra palabra que dijo, la voz de femenina. ¿Quién habló? Indagar. Indagar, Jennifer, muy bien.
investigar, indagar, buscar con lupa prácticamente la ciencia social, la psicología. Imagínense lo que es a tantos seres humanos con tantos modos de ser, con tantas historias distintas, con tantas complejidad que tiene cada uno de problemas, de realidades, de aprendizajes, de experiencias, y ponerse a generar un estudio profundo, ¿no? Casi como también un querer agruparles con ciertas características, como antes les decía, la cultura andina, la cultura ecuatoriana, costeña, peruana, serrana, etc. Entonces, no es fácil. Esto ve la psicología social. Entonces, allí vemos algunas relaciones partiendo desde la filosofía, con algunas ciencias que se ha entendido y qué desarrollo y aplicaciones tienen. Prácticamente las teorías de los grupos son enormes. ¿Por qué? Porque se le estudia desde la sociología, se le estudia desde la educación, se le estudia desde la medicina, se estudia desde varios puntos, desde la política. Entra la investigación, hay muchos procesos educativos basados en la psicología social que se están dando en la universidad, ¿sí? Hay la producción de cambios para mejorar las condiciones de vida, como es el objetivo de la psicología social. Acá tenemos un cuadrito, un mapa, donde está diciendo, desde la psicología general, a través de una fuerte definición de varias teorías y enfoques que hay, que ya vamos a ver algunos, y desde esa integración de las teorías, pues también va a dar a las ramas de la psicología, que hay varias. A ver, ¿cuáles ramas de psicología conocen ustedes? Psicología clínica. Ok, tal vez la más conocida, la clínica, que va a la terapia individual de las personas. La educativa. Educativa. Psicoterapia. Muy bien, la psicoterapia es a veces una aplicación más profunda de la clínica. La educativa orienta hacia la situación, problemas de educación de los estudiantes, particularmente en edad evolutiva, niñez, adolescencia. Muy bien, ¿qué otra psicología? La política. Psicología política, no me recuerdo si la he escuchado. Lo que sí hay es organizacional, o sea, de las organizaciones, de las empresas laborales, ¿sí? Y de allí pues hay también los enfoques, como vemos aquí, por ejemplo, la Gestalt es una forma de psicología, el psicoanálisis es muy conocido, Sigmund Freud, el conductismo, de allí hay otras más, por ejemplo, hoy también se habla de la psicoterapia breve, ¿sí? De la psicoterapia, perdón, de la psicología psicodramática, ¿sí? Son enfoques de la psicología. Y luego pues se dan una integración o interacción de todas ellas. Cuanto más enriquecimiento tenemos, siempre es mejor. Bueno, acá un texto, ¿alguien puede darme lectura? ¿Quién desea leer? Yo tengo aquí el área de la sociología. Recuerden que va muy vinculada con trabajo social. Trabajo social es una hermana de sociología. Y la psicología social es hija de todas estas. Psicología, sociología, trabajo social. Entonces, la sociología es una ciencia que estudia la vida social humana de los grupos y de las sociedades. Pero ellos no van mucho desde el enfoque psicológico, sino más bien desde un enfoque de organización, de estabilidad de los grupos, de políticas que conducen los grupos, de líderes grupales, de política, como dice la palabra, inclusive de ejercer un funcionamiento para mejorar calidad de vida, probablemente un poquito más a nivel de las necesidades básicas o al siguiente nivel. Ese sería el ámbito de trabajo de la sociología. Entonces, las sociedades son este fruto de cómo se han venido organizando a través de la historia y la sociología explica estas dinámicas, estos procesos, esta forma de ser. Dice, la sociología no debe ser explicada, sino que además debe atender a las demandas, a las políticas. Por eso los chicos de sociología, o sea, ellos se visualizan futuros líderes, autoridades, políticos de una sociedad. Bien, vamos al siguiente, la antropología. Tiene relación porque hay procesos y dinámicas sociales. ¿Qué estudia la antropología? Es una ciencia que ve al ser humano en sus aspectos biológicos, social y cultural. O sea, esta es como un poquito más amplia, completa. También es una ciencia, no digo de la historia ni del pasado, pero digamos que la antropología actualmente no viene tan aplicada, ¿no?
Entonces es para conocer los pueblos, las razones de ser de las culturas, el origen de las culturas, ¿sí? Entender por qué hay esta diversidad. Esta es la antropología. Entonces tiene diferentes formas de consumo, modelos sociales, los lenguajes, creencias, los códigos morales, las historias, ¿sí? Entonces la antropología cultural, hay la antropología lingüística, biológica, la arqueología, que tiene razón. ¿Qué es la arqueología? ¿Quién conoce? ¿Quién ha visto objetos arqueológicos? No es eso de los huesos, dice. Eso de los huesos. Analizan estas ciencias cómo es el pensamiento del ser humano, cómo ha sido la vivencia de las personas, qué han tenido que superar. Por ejemplo, si vamos a ver en restos arqueológicos de la cultura maya, encontramos que hacían mucho los sacrificios humanos, que extraían el corazón, que les ofrecían a sus deidades. Entonces esa era la forma de la cultura de ellos de ser. Y la psicología entiende y estudia cómo vivió sus grupos, ¿ya? Ahí está la relación. Todas las ciencias sociales prácticamente se estarían uniendo y acoplando con la psicología social. Ahí tenemos la historia, ¿ven? Procesos y dinámicas sociales. ¿Por qué? Porque trata de entender los grupos desde la prehistoria. Los tiempos de la prehistoria, la necesidad de agruparse, por qué, cómo enfrentaban los problemas, qué situaciones tenían, cómo se formaban las primeras hordas de grupos, cómo era el desarrollo del hombre, cómo era constituida la familia. Luego fueron formándose en tribus hasta llegar a la sociedad. ¿Por qué se dieron las guerras entre un pueblo, otro pueblo? ¿Cómo se adueñaron de esos terrenos, territorios y decir, ponerle un límite, darle un nombre? Todo ello. La psicología social entra en el pensamiento de la humanidad. Y dentro de ello, cómo vivían, ¿no? Cómo era tratada la mujer antes, cómo era la educación de los hijos, por qué ha existido el machismo. Todas estas preguntas, que espero que ustedes también se las sepan hacer, van dándose respuesta dentro de la psicología social. Y así se puede ir definiendo el grupo social como una identidad de poder, las actividades que tenían, cómo se formaban los grupos. Mira, ahí tenemos fotos, por ejemplo, las imágenes. Arriba, a la derecha, dice, el hombre es un ser social por naturaleza, psicología social. Solo por el hecho de ser humano, nace en grupo, vive en grupo. Tiene la necesidad de reunirse, o más bien de conformar o crear su grupo social. Bien lo dijo, muy bonito lo expresó Deyaneira, le felicito. Dijo, primero soy una persona que me gusta estar sola. Nunca me siento sola y disfruto de mi soledad, disfruto de mi propia compañía. Hermoso, porque tiene su propia identidad, seguridad. Luego dice, pero también es importante y me doy el espacio para estar en grupo social. Y tal vez venir a clases puede ser un motivo también de encontrar mis amistades e intercambiar ideas, estudio, tareas, objetivos. Entonces, muy bien, este es un ser sano. Disfruto de mí mismo, aprovecho mi tiempo cuando estoy sola y también comparto con los demás. Este es el ser humano. Cada ser viviente se manifiesta a través de los grupos sociales. Claro, por ejemplo, usted cuando estuvo encerrada en pandemia, pues muchos extrañamos el contacto social, las amistades, las fiestas, poder salir, porque no tenía mucho con quién conversar o con quién compartir o aprender. Y luego, pues también ya vino el tiempo, vino el momento y mucha gente está feliz. Justin, me acuerdo que era uno de los que decía, yo sí estoy contento de volver a presenciar porque ya me aburría en la casa, porque él no disfrutaba mucho de estar solo consigo mismo. Él necesita más este encuentro social. Por lo general, el ser humano necesita estar, crece y se desarrolla en grupo. Bien, ahí tenemos imágenes de la historia de los grupos sociales que están pequeñitas. Ya les voy a ver cómo le agrando ya que estoy en PowerPoint. A ver, este cuadro lo movemos para acá. Dice la antigüedad griega, por ejemplo, con Platón, Aristóteles, aquí está la escuela de Grecia, se llama. Miren, ellos tenían estas reuniones. Tenían su foro, se llamaba el Panteón, el foro. Mire, aquí nacen los estadios, los coliseos. Este se llama foro. Y allí ellos iban a explicar la ciencia, la filosofía a sus oyentes, que eran los pupilos o los estudiantes. Allí nace, mire, el teatro. Aquí nace el teatro, la forma de cultura para comunicar historias, por ejemplo.
filósofos, ellos también estudian todas las ciencias, la matemática, son los padres de todas las ciencias. Miren, estos son vestigios arqueológicos de la cultura griega, ¿sí? De Pompey, por ejemplo. He podido estar en algunos museos de allá, de la historia. Es muy lindo porque podemos ver estas obras que datan, por ejemplo, cuarto, quinto siglo antes de Cristo. Y, por ejemplo, ¿qué representaban ellos? La forma de vivir, de cómo se defendían en las guerras. Miren, casi siempre tienen los animalitos cerca como mascotas. Hay estas jarras, por ejemplo, que representaban, que las usaban para traer el agua. No tenían agua potable como nosotros, rápido abre la llave y ya tienes el agua. Ellos tenían que ir a traer de su río. Entonces, en los restos arqueológicos se entiende la forma de vivir y de pensar de las sociedades de la antigüedad. Esto es muy bonito. Si alguna vez pueden viajar, particularmente a Europa, están los museos del mundo donde están todas estas obras, son las evidencias de que vivió la humanidad. ¿Ya? A ver, le reduzco a esta. Y tenemos también esta. ¿Quién sabe de qué se refiere esta imagen? ¿Qué se refiere? Un momento de la historia muy importante. No son revoluciones. Muy bien. ¿Cuál revolución? ¿Cuál La bandera está Revolución aquí? Francesa. Exacto, la Revolución Francesa. Otro momento trascendente en la humanidad, porque también Francia se levantó en contra de todas las formas de monarquías y Francia conquistó también libertad, inclusive se convirtieron en conquistadores por muchísimas tierras, países en el tiempo de Napoleón Bonaparte. Francia tiene orgullo de este gran emperador, ¿sí? Un gran bélico. Ellos en invierno, yo me sorprendo cómo han atravesado montañas gigantes para ir a las conquistas, allí ganando tierras, llegó hasta Moscú y todo ello. Entonces, y ellos también generaron cambios en la humanidad. Por ejemplo, a raíz de esto también se van poniendo las bases de lo que es los derechos humanos, desde la Revolución Francesa. Entonces, en Francia se ve bastante esto, el orgullo, ¿no?, que tiene el pueblo francés de sus conquistas, de sus libertades, de Napoleón Bonaparte, hay el mausoleo grande, que lo tienen dado a él como un gran líder, un gran modelo. Ajá. Y acá tenemos otra importante imagen. ¿A qué se referirá esta imagen? La ¿Qué Primera será? Guerra Mundial. Ajá. Guerras. Sí, guerra, porque es un ejército. Y como estamos hablando de la historia y por el contexto que se ve en la naturaleza, la tierra y todo, puede ser la primera, puede ser la Segunda Guerra Mundial. Son momentos muy tristes, dolorosos que vivió la humanidad y que prácticamente marcaron también la historia. Hubo genocidios, murió tanta gente. Sin embargo, yo creo que un fruto de estas guerras, de tantas vidas que murieron, millones, es que a raíz de ella, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente nació los derechos humanos, porque nunca más aceptada, aprobada la guerra, ¿sí? Ahí están las otras imágenes que, bueno, ya las ven los pueblos antiguos. Entonces, esto es muy importante que nosotros siempre reflexionemos y nos demos cuenta cuando estudiamos la historia. Les invito a estudiar más de la historia para reflexionar sobre estos eventos y cómo vivió la humanidad. Ya, otra ciencia aliada es la economía, porque según el pensamiento de la humanidad, entonces maneja el comercio, maneja la economía. Tal vez hoy prima mucho el dinero, posiblemente sí es necesario para casi toda necesidad, cubrir casi todas, no digo todas las necesidades. Entonces hay un pensamiento de bastante dedicación al trabajo, a la economía, al rendimiento, a los emprendimientos, a las profesiones tipo marketing, empresariales, economía, contabilidad, o sea, entonces, según el pensamiento de la sociedad, de las grandes sociedades desarrolladas se dedican bastante a la economía. Y esto es importante porque mueven los negocios. Mire, por ejemplo, la pandemia nuevamente. Si la pandemia nos encerró y cerraron muchos negocios, hasta quebraron y llegó al desempleo, a la depresión y hasta a problemas sociales, psicológicos, como hasta el suicidio. Entonces,
de la economía depende bastante el bienestar y la calidad de vida de muchas personas de la sociedad en general. Entonces, importante el pensamiento que me da el vivir con estilo y calidad de vida. Psicología social. Ahí está la política, donde entran, por ejemplo, las relaciones de poder. Muchos políticos no llegan tanto por su verdadera esencia de la política, que es liderar, ayudar, mejorar, servir a un pueblo. Esa es la verdadera política. Muchos van a la política por el deseo de poder. Entonces, quiero tener el poder, quiero mandar, quiero ser mandatario. Entonces, quieren liderar. Entonces, hay los grupos políticos, por ejemplo, cada grupo con su ideología, con su tendencia, y eso hace también que hayan pensamientos. La gente se orienta hacia su mayor simpatía, un candidato, un partido político que vaya acorde con mis ideas. Ustedes que ya sufragan, tendrían que siempre elegir bien, pensar bien, qué es lo mejor para nuestra patria. Tenemos la disciplina de la comunicación, como ustedes ya se han venido dando cuenta. En psicología social se maneja bastante la comunicación, sea a través mediática, o sea, los medios de comunicación, sea en las formas de la comunicación humana normal, verbal, no verbal, lo que estamos viendo también en las exposiciones, la comunicación escrita, gestual. En todo ello está expresada la psicología social. ¿Quién me da un ejemplo de psicología social a través de los medios de comunicación? Las obras de caridad. Bueno, puede ser, pero no está tan centrada en los medios. ¿Cómo le podría enfocar mejor? Porque muchas de las veces hay canales o programas, bueno, que a veces se ve que tipo mandan las personas necesitadas o familiares cercanos envían un oficio a dicho canal para que, o sea, para que conozcan el problema de alguna persona necesitada y envían lo que son números de cuenta y cosas así. Y se dice que tal persona, claramente con los justificantes y certificados de enfermedad o alguna cosa para ayudar a las demás personas. Ya, pero ¿dónde está la psicología social allí? Y con los medios. Era la psicología. Claro, estamos viendo la relación que hay, la psicología social y a través de la disciplina comunicación. Y específicamente les pedí un ejemplo a través de los medios o con los medios. A ver, creo que Liz y luego Dayaneira. A ver, vamos. No sé si estoy bien, pero National Geographic puede ser un ejemplo. National Dan, Geographic. dan documentales sobre algunas culturas alrededor del mundo. Entonces ahí transmiten cómo lo hablan. Incluso hubo, o sea, transmiten de cualquier cosa. Hubo un tiempo el cual yo veía sobre eso de los caníbales, de una isla por allá, creo que era por allá en Europa, unos caníbales que estaban por allá. Entonces la cultura, cómo ellos eran así agresivos, una comunicación, eso de psicología social puede ser. Bueno, o sea, estarían siendo allí los medios un instrumento de compartir la sociología, la antropología, la etnología. Ya, estaría bien, pero ahí está todavía siendo un instrumento solamente. Quisiera ir un poquito más a fondo. ¿Cómo hay la relación de la comunicación mediada, o sea, medios de comunicación, con la psicología social? A ver qué nos dice Deyaney. A ver, no sé si estoy bien orientada, pero recuerdo, bueno, partiendo de la idea de que la psicología social también se encarga mucho de ayudar a los grupos más vulnerables, ¿verdad? Recuerdo que cuando fue la cuarentena e iniciaron todo este proceso de educación virtual, había muchos... Y bien, entonces un poquito para cerrar en este campo de la comunicación, sí. Allí ven ustedes ejemplos claros de cómo la psicología social o pensamiento de los grupos sociales está presente en los medios, particularmente lo más usado hoy, que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, porque hay mucha también desinformación, muchos contenidos o grupos ilegales, como lo mencionó Fernanda, que aparecen y enseñan lo negativo, lado oscuro,
¿sí? ¿Y quiénes están más propensos a ello? Casi todo el mundo, porque la gente está inmersa en ello, está perdiendo su tiempo en estas informaciones que no son correctas. Y también nuestros menores, nuestros niños, nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, perdiendo el tiempo en lugar de entrar, porque también si usted tiene una red social, por decir, con el grupo de trabajadores sociales, la Asociación de Trabajadores Sociales del Ecuador, digamos, si usted tiene estos contactos, pues también le van a llegar contenidos buenos. O sea, yo quiero decir que los medios, televisión, internet, radio, prensa escrita, etcétera, no son malos, no son negativos. Son instrumentos, son solo medios, son canales, así como ahorita la computadora, internet está siendo un canal para encontrarnos, para comunicarnos, para conectarnos con donde usted esté. Hasta de lejísimos, nos decía la compañera que está por Palmares, ya. Estamos conectados, también me encuentro yo con muchas amistades de todo lado, de América Latina y cursos hasta del otro lado del mundo. Sin embargo, o sea, el canal es solo un instrumento. El contenido que pasa depende del uso que dan las personas. Por tanto, ¿cuál es ese contenido? El pensamiento de las personas. Ecuavisa es un buen canal. Sin embargo, ¿qué hace? Pone novelas pésimas. Ponen publicidades que hasta dan no sé qué. Enseñan el consumismo. Es un buen canal para noticias. Las noticias es un instrumento, es importante estar informados. Pero que me pongan a dramatizar cómo le violó a la chica. Ya, eso no hace falta porque es reproducir el mal. Entonces, los medios de comunicación son instrumentos, pero depende cómo los utilizamos. Tengo internet, me sirve Google para entrar a las bibliotecas del mundo. Es usarlo bien este instrumento. Pongo a digitalizar pornografía, lo estoy utilizando en mal. Me hago daño porque me pongo basura en la mente. ¿Sí? Entonces, esto es importante darse cuenta. Ya le doy la palabra a Fernanda. Ejemplo, o el más sencillo, un instrumento que tenemos en la casa, un cuchillo. Es un instrumento, no es ni malo ni bueno. Es un instrumento, una herramienta. ¿Para qué me puede servir un cuchillo? Para matar. ¿Ya? Nos viene primerito ese pensamiento, el negativo, el que está rondando en la mente de la sociedad. Pero sobre todo, ¿para qué lo utilizamos? Para cocinar. Exacto, para cortar alimentos, para hacer tareas de la casa, es un instrumento bueno. Pero si lo usamos en mal, también lo podemos usar en mal. ¿Le daría este instrumento usted a un niño pequeño? No, porque no tiene la madurez, la conciencia, la habilidad, el pensamiento de cómo debe utilizarlo para no herirse, no hacerse daño o no herir a nadie. Entonces, es lo mismo con las nuevas tecnologías, instrumentos, medios de comunicación. Hay que saber dosificar cuánto le doy, qué le doy, a quién le doy. ¿Está en condición de saber usar internet mi hijo adolescente solito encerrado en su cuarto? ¿O entrará a qué sitios peligrosos? ¿Está en condición mi hijita de tener en su cuarto la televisión y cuando yo estoy durmiendo, qué verá a la medianoche? No. ¿Estarán en condición de tener los niños computadora en su cuarto y con webcam para de repente hacer sexting y todo? Los papás educadores tenemos que ser muy inteligentes y no dar con facilidad a menores. Y como digo, hasta los grandes, porque los grandes tampoco saben tanto usar bien las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué nos decía el mundo? Es casi como ir contra toda una sociedad. Sin embargo, desde nuestro lugar, en familia, en el trabajo, en su profesión, tenemos que hacer algo desde la propia realidad. Y ese es el motivo de recibir formación y de ser profesionales. Estamos preparándonos para un servicio de bien, ¿verdad? Bueno, yo voy a avanzar. Tenemos la otra ciencia y voy a ir un poquito más rápido. La pedagogía, que es una ciencia muy aliada con la psicología social, porque antes ya les mencionaba, hemos venido también hablando de cuántos problemas sociales se generan, o sea, en el pensamiento social o psicología social, y parten desde la infancia, desde la adolescencia. Entonces, la psicología social debe estar apoyando a la pedagogía, a la educación, porque su objeto es el estudio y la formación, formar a mis niños, formar a mis chicos, formar a mis adolescentes, formar a mis hijos. Pero primero yo, papá, mamá o educador o profesor, tengo que estar preparado con un pensamiento adecuado, positivo, libre de creencias negativas, libre de ideas erróneas,
maduro, ¿sí? Para poder orientar a mis educandos. Porque si yo primero estoy desorientada, pues voy a enseñar mal. Es lo que antes también quise decir, se me fue la idea, ahorita la conecto nuevamente. Los medios de comunicación lastimosamente se han convertido en los principales educadores sexuales. O sea, el niño, la niña no pregunta a papá, mamá, enséñame sobre sexualidad, ¿no? Van en Google y lo digitan. Y Google es el primer mayor educador sexual. Me pregunto, ¿será positiva esta formación que da Google, YouTube? ¿Qué contenidos vendrán? Lastimosamente, No, sexo es la palabra más escrita en Google. Diga, dice. No lo es, porque no es segura, no es una información segura. Todo lo que buscamos en internet puede ser incluso inventado. Entonces, no, Tergiversada. Muy bien. Entonces, no hay seguridad. A sus niños, a sus hijos algún día, no le encargue a un aparato tecnológico o a qué mentes las que escribieron Google, Wikipedia, YouTube, todo lo que usted quiera, ellos que le eduquen tergiversadamente. Es tarea de papá y mamá, educación a la sexualidad, y es tarea de los buenos maestros, de una buena escuela, porque también a veces dan solo información anatómica y no en valores. Entonces, la psicología social se ocupa de todo esto. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo formo a los valores, a la libertad, a la autonomía, a la solidaridad, al apoyo, a la colaboración? ¿Sí? Ahí ven la relación entre las ciencias. ¿Ya? Entonces, todo esto de la psicología social es un trabajo de equipo, como vimos, es grupos, donde todos aportemos, todos pensemos, todos nos ponemos manos a la obra. Yo doy mi aporte. Ejemplo, mejor dicho, no le voy a dar el ejemplo, me van a dar los ejemplos ustedes. Yo preguntaría, desde esta forma nueva de ver la sociedad, el pensamiento, la psicología social y las diferentes áreas humanas, porque hemos visto muchas áreas con las ciencias, ¿qué usted puede hacer ahora que está más consciente de este pensamiento social? ¿Cómo ustedes pueden intervenir en mejorar la sociedad desde una psicología social? ¿Qué podría hacer desde ahora, desde hoy día mismo? No podemos ir contra el sistema, los gobiernos, el grande Google, el grande Facebook. No podemos ir contra toda una sociedad que ya está llena de delincuentes. Pero ¿qué podemos hacer desde nuestra pequeña realidad?